Una vez había un hombre tan flojo, que su mujer tenía que levantarlo cada día de la cama a empujones. Pero ni así conseguía que trabajara en algo. Cada noche se acostaban sin que el hombre hubiera hecho absolutamente nada, mientras su esposa, que no paraba en todo el día, le reprochaba que fuera tan perezoso. «No me regañes, mujer», le decía el flojo. «Ya verás cómo un día de estos seremos muy ricos y no tendrás que trabajar ni tendrás de qué quejarte». «¿Me puedes explicar cómo crees que vamos a ser ricos si te pasas el día tirado al sol?», le replicaba la mujer. «Pues no lo sé», decía el flojo, «pero al otro lado de la montaña vive un hombre sabio que dicen que tiene respuesta para todas las preguntas. Así que mañana prometo que haré un esfuerzo e iré a preguntarle qué debo hacer para salir de la miseria». A la mañana siguiente, temprano, a la hora en que su mujer lo empujaba fuera de la cama, el hombre flojo cumplió su promesa y partió en busca del sabio de la montaña. Había caminado todo un día y una noche cuando se cruzó con un lobo, tan flaco como hambriento. «¿A dónde vas, buen hombre?», preguntó el lobo. «A visitar a un hombre sabio que me dirá qué debo hacer para dejar de ser pobre», respondió el flojo. «En ese caso», dijo el lobo, «pregúntale por favor qué debo hacer para poder saciar mi hambre, porque como y como, pero nunca tengo bastante». El flojo prometió hacerlo y siguió su camino. Después de andar otro día y otra noche por pedregosa tierra, divisó un solitario manzano junto al camino. «¿A dónde vas, buen hombre?», preguntó el manzano. «A ver a un sabio varón que me enseñará cómo curar las penas», respondió el flojo. «Bueno, en este caso», dijo el manzano, «pídele también un remedio para mis penas. Hace años no doy frutos, en plena primavera mis hojas se secan de golpe como las joyas oxidadas». El flojo prometió hacerlo y siguió su camino. Tras otro día y otra noche de marcha, el flojo pasó por la orilla del lago, en cuyas riberas vivía el hombre sabio. Entonces, desde el lago, un pez enorme nadó a su lado y le preguntó: «¿A dónde te diriges?». «A la cabaña de un hombre sabio, que me enseñará cómo solucionar mis problemas», contestó el flojo. «Bien, en este caso, pregúntale, ¿qué debo hacer para solucionar el mío? Hace años no disfruto de mi comida, pues tengo algo como un tumor atorado en la garganta». El flojo prometió hacerlo y siguió su camino. Al día siguiente, cuando ya atardecía, el flojo vio a un anciano que plácidamente estaba sentado sobre una roca contemplando la puesta del sol. Impresionado por el venerable aspecto del anciano, el flojo se acercó con respeto y le explicó el motivo de su viaje. «Dime, venerable anciano, ¿qué debo hacer para escapar de la miseria?», preguntó. El sabio, sin desviar sus ojos del último rayo de sol, preguntó: «¿No tienes nada más que decirme?». Entonces el flojo reconoció que el sabio habría de conocer todas las cosas, y decidió contarle los problemas que aquejaban al lobo, al manzano y al pez. Y dijo el sabio: «El lobo debe devorar al primer holgazán que se cruce en su camino para saciar su hambre. El pez tiene una gran piedra preciosa atorada en su garganta y apenas alguien se la saque, terminará su malestar. En las raíces del manzano hay enterradas cientos de monedas de oro, sus emanaciones envenenan la savia y queman las hojas y su fruto». Y entonces el hombre sabio miró al flojo por primera vez y no podía saberse si en sus ojos había pena o reproche. El flojo, afligido, preguntó: «¿Y yo, maestro, qué debo hacer para salir de la miseria?». El sabio respondió: «Tú no tienes que hacer nada. Limítate a desandar el camino que te ha traído hasta aquí y regresa a tu casa. Haciendo eso, serás un hombre rico y podrás vivir sin esforzarte». En ese mismo instante, el sol desapareció en las cumbres, el anciano se puso en pie, recogió su larga túnica y caminó majestuosamente hacia su cabaña. Animado con tal pronóstico, el flojo no pensó más que en desandar de inmediato el largo camino de regreso. Al pasar junto al lago, el gran pez se asomó para preguntarle qué había dicho el sabio sobre su problema. Él dijo que sanarás,
Cuanto te saque esa piedra preciosa que tienes en la garganta, le gritó el flojo sin detener su marcha. El gran pez le rogó que se la sacara, pero como el hombre era tan flojo no se detuvo. El pez reapareció para explicarle: piensa que si lo haces, podrás quedarte con la piedra preciosa y serás rico. El flojo respondió: el sabio me dijo que no tendría que esforzarme para ser rico, que bastaba con que volviera por el mismo camino sin hacer nada, y eso es lo que haré. A su debido tiempo, el flojo volvió a pasar junto al manzano. Tembloroso, el árbol preguntó: ¿cuál fue la respuesta que el viejo sabio dio a mi problema? Contestó el flojo: tus hojas se tornarán naranjas. Y tus frutos durarán más, solo tienes que desenterrar el cofre de monedas de oro que se esconde en tus raíces, y sin decir más, el flojo siguió su camino. Ante las expectativas, el manzano exclamó: holla la tierra y saca el tesoro, y tú serás un hombre rico. El flojo, sin detenerse, contestó: lo siento, no puedo ayudarte. El sabio dijo que no tendría que esforzarme para ser rico, y que me bastará con volver por el mismo camino, y eso es lo que haré. Dejó atrás el manzano, y a su debido tiempo, se encontró con el lobo, más flaco y hambriento que la primera vez. El hombre le contó al lobo su encuentro con el anciano, y los sabios consejos que le había dado, para el pez y el manzano. El lobo, perplejo, le advirtió: tendrás que ir con mucho cuidado, no vaya a ser que algún ladrón te asalte, ahora que eres un hombre rico. Y con aires de asombro, continuó: aunque comprendo que lleves contigo oculta la piedra preciosa que le sacaste al pez de la garganta, pero ¿dónde está el cofre con las monedas de oro que mencionaste? El flojo bostezó y respondió: el anciano sabio me dijo que viviría sin esforzarme y que para ser rico me bastaba con regresar por el mismo camino. No tengo que meterme en las frías aguas del lago, ni romperme la espalda cavando la tierra. Ya se disponía a partir el flojo cuando el lobo lo detuvo y le preguntó: espera, ¿le preguntaste al anciano sobre lo que yo debía hacer? Claro, dijo el hombre, el sabio me dijo que lo que debes hacer para saciar tu hambre es arrojarte sobre el primer holgazán que se cruce en tu camino. En verdad, qué bueno, ese anciano es un hombre muy sabio. Dijo el lobo, mientras se arrojaba relamiéndose sobre el caminante holgazán, y se lo comió enterecito. Cuentan los abuelos que así acaban los lobos con los holgazanes y perezosos. El hombre flojo nos muestra cómo la pereza y la falta de compromiso pueden convertirse en nuestras mayores barreras para alcanzar el éxito y la felicidad. A medida que seguimos su travesía, nos enfrentamos a las consecuencias inevitables de sus acciones y nos sumergimos en un proceso de autorreflexión. Esta historia nos invita a cuestionar nuestras propias actitudes y motivaciones. Nos confronta con la realidad de que el éxito no llega por arte de magia, sino a través del esfuerzo constante y la dedicación. Nos enseña que, aunque el camino pueda ser difícil, la recompensa de superar nuestras limitaciones y alcanzar nuestras metas es incomparable. El hombre flojo nos deja claro que el cambio y el crecimiento personal requieren compromiso, disciplina y valentía. Nos inspira a salir de nuestra zona de confort y a enfrentar los desafíos con determinación. A través de su historia, descubrimos que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar nuestras vidas y alcanzar el éxito, siempre y cuando estemos dispuestos a tomar acción y dejar atrás la pereza. Si te ha gustado esta reflexión, dale like y sígueme para más contenido como este. También puedes dar clic en la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos recientes. Gracias por disfrutar de esta hermosa reflexión, esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.